Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que transmitimos todos los martes. Pero hoy día hay una excepción y es el día lunes, después de un día memorable para la historia de Chile, cualesquiera sea el pensamiento que se tenga al respecto. Y para analizar lo que no solo los resultados, sino las proyecciones, los antecedentes y las proyecciones de el fenómeno de ayer, de las elecciones de ayer, pero pensando también en las perspectivas que se abren para la sociedad chilena, de qué es lo que está en juego, más allá de una elección de presidentes que no deja de ser fundamental. Hemos invitado a dos grandes académicos habría que poner @ académicos y académicas, que conversaremos sobre estos temas. Se trata, por un lado, de María José Laudón, que es abogada, es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, es magíster en artes liberales y es una columnista y analista política de las nuevas generaciones y que expresa un pensamiento que uno podría decir que está cercano a lo que llamamos la derecha. Y por otro lado, Carlos Ruiz, que es el sociólogo que todos y todas ustedes conocen, de la Universidad de Chile, doctor en sociología, analista político, en algún momento calificado como el ideólogo, me dijo que no dijera esto, como el ideólogo del Frente Amplio, y que ha escrito mucho en el último tiempo sobre lo que son las tendencias fundamentales de la sociedad chilena. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por venir a este programa, y comencemos partiendo por supuesto, el fenómeno electoral, y hay ya un cierto consenso en hablar de un nuevo ciclo político. Bueno, yo tengo una cierta opinión sobre eso, la iré dando en la medida que vayamos conversando, pero para partir con esto, ¿estamos en presencia de un nuevo ciclo político? ¿Fue solo una elección presidencial como otra más? ¿O todas las veces que hay un cambio de color del presidente estamos en presencia de un ciclo político? Ciclo político no significa, para que entendamos bien, solamente que ganó la lista o el personaje contrario al que estaba en el ejercicio del poder. Significa algo más profundo que eso. Lo otro sería simplemente una elección eventual muy importante, etcétera, pero no la generación de un nuevo ciclo político. Estamos en presencia de eso, ¿no? ¿Y qué relación tiene eso con las tendencias más profundas de la sociedad chilena? María José, muy bienvenida.
Muchas gracias, primero que todo, muchas gracias por la invitación y me encanta esto además de formar parte de las nuevas generaciones. Yo creo que me queda un poco lejos, pero bueno, aquí estamos. Mira, creo que hablar de un nuevo ciclo político se ha transformado de alguna manera como en un lugar común, pero que yo creo que tiene un contenido importante. Y yo diría que el primer contenido es eso. Aquí no hay simplemente una alternancia en el poder, que sería simplemente el cambio, ¿no es cierto?, entre izquierdas o derechas o entre un grupo, digamos, y otro. Yo creo que aquí efectivamente hay un giro, digamos, de un ciclo, pero que me gustaría pensarlo un poco desde más atrás. Yo creo que aquí hay un ciclo, un elemento epocal que es muy importante, del que Chile forma parte. No es un movimiento exclusivamente, digamos, nuestro. Pero si lo enfocamos en el nuestro, yo creo que sí lo hay, que sí hay un cambio de ciclo, y quizá eso tendría que ver con dos coordenadas de las que al menos a mí me parece iluminan este proceso. Aquí hubo, ¿no es cierto?, el 19 de octubre, un estallido social. Yo creo que un estallido social que es digamos, que es el término, si quieren, no, ni siquiera el término, sino que un momento en un proceso que había empezado mucho antes. Yo veo que ese proceso es un reclamo de cambio importante y necesario en la sociedad, cuya respuesta fue, ¿no es cierto?, recogida por algunos sectores, ¿no es cierto?, políticos del país, y que fue de alguna manera internalizado en un contexto de violencia muy importante. Y cuando vemos hoy día, yo diría que hoy día el ciclo está marcado por esa misma tendencia de cambio que me parece que se hace cada vez más evidente, que es necesaria y requerida, pero donde yo vería el giro, y por eso me parece interesante partir por aquí, es que a mí me parece que el triunfo de ayer de Gabriel Boric, absolutamente contundente y absolutamente potente y simbólico, además de lo que significa, digamos, en las urnas, tiene que ver con un reconocimiento a un giro de moderación o de mesura, que es lo que representa Gabriel Boric en la segunda vuelta. En algún sentido, hay un voto a la credibilidad. O sea, se le creyó a Gabriel Boric que era capaz de encarnar esa necesidad de cambio, pero al mismo tiempo sin que ese proceso de cambio tuviera que pagar unos costos para el país que fueran exacerbados. Entonces creo que si hablamos de un giro, es un giro que asume los cambios, pero que también propone una forma de llevarlos a cabo que fue distinta que la primera lectura del estallido social. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la impresión, quisiera saltarle a Carlos a partir de esto, yo tengo la impresión que hay y eso se expresa en el discurso de Boric de ayer. Creo que es un gran discurso. Hay una tensión, y es una tensión obligada entre los dos componentes. El componente de cambio y transformación profunda, que al mismo tiempo tiene que ir resolviendo los problemas de la vida cotidiana acuciante de la gente. Y por otro lado, la primera parte del discurso. Si ustedes se dan cuenta, hay como dos partes. Hay una primera parte que es el gran llamado, donde hay un proyecto nacional, diríamos hoy día multinacional, pero sí, hay un gran llamado al país. Hay un horizonte para el país al cual todos están llamados, que de algún modo morigera la radicalidad que puede tener la segunda parte. Pero la segunda parte, que es el llamado a las transformaciones, el compromiso con las transformaciones, tampoco puede, no puede considerarse que eso se dejó de lado. Ambas cosas van a tener que estar presentes. Y por lo tanto, yo creo que definir el ciclo político solo como un cambio hacia la moderación, yo creo que es, ¿entendido? Hay ese aspecto. Y que yo creo que la palabra que usó Boris es bien interesante, porque usó la palabra de ampliación y no de moderación. Lo importante es, creo yo, entender que el triunfo de Boris es la expresión de un gran movimiento de la sociedad chilena, pero que quiere que se haga de una cierta manera en que todos de alguna manera se sientan
interpretados, aunque pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con muchos de los aspectos de ese proyecto. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Buenas tardes. Coincido en algo con María José. Primero que yo creo que lo que ha acontecido recién no se puede leer en clave coyunturales, hay que leerlo, como dicen los historiadores, en clave de larga duración, digamos. Es el agotamiento justamente de un tiempo. Y yo creo que una de las cosas que más marca esto es el agotamiento del sentido de la transición. De Montesquieu y Capuleto, de Moro y Cristiano me refiero. Hay que recordar que en la primaria Sichel le gana a la suma de los 3 partidos juntos. Ya eso venía indicando un proceso de transformación y de reorganización de la derecha, que ya después la figura de Kast viene a intensificar. Por otro lado, la forma en que se incorporan los viejos personajes de la Concertación a apoyar al candidato de la Prueba o Dignidad, también es de una forma también que viene de un proceso de descomposición, y no es de una forma orgánica, además, ¿no? Se han incorporado con muy distintas intensidades. Lo cual también le demanda a este nuevo gobierno configurarse más allá de lo que era la alianza inicial, que era la Prodignidad, ¿no? Va a tener que configurar otra alianza. Y ahí es donde yo creo que Gabriel avanza a lo largo del proceso. Yo diría que desde que empezó a juntar firmas hasta que pasó la primaria, después pasó la primera vuelta, etcétera, que va creciendo en la manera de hacerse cargo, de asumir la responsabilidad histórica, porque es un momento de mucha fractura política y social la que tenemos en el país, de encabezar una alianza social y política muy amplia, de entender que este no es un tiempo para darse gustos, de que hay que producir transformaciones, pero esas transformaciones hay que hacerlas en medio de un tiempo en que de una encrucijada muy compleja de navegar, ¿no? Yo creo que esto no va a seguir avanzando de una manera lineal, va a tener giros de uno y otro lado, y ya lo hemos tenido. Paréntesis, el otro día mi hija me mostraba un meme que decía: ¿quién es el guionista de Chile? ¿Quién está escribiendo esto hace tanto rato? Porque nos han dado tanta vuelta, ¿no? Porque ha sido de vértigo esto, y muy posiblemente lo continúe siendo, más allá de lo que pueda depender de una persona. Entonces tiene que configurar esas alianzas amplias, y además tiene que reconfigurar una conversación con la otra vereda, que ya no se va a dar, ni va a tener los mismos interlocutores que los que estuvieron en la transición, y que estuvieron por mucho tiempo y mantuvieron eso, aunque lo venían trayendo ya en gobiernos que se venían desgastando. Entonces, de algún modo, aquí es donde aparece el respaldo a la sociedad chilena, y esto sí es lo que me parece fantástico, increíble y orgulloso de ser chileno, es que vuelva a apostar la sociedad chilena, después de todos los costos que hemos tenido, a que la política es la forma de resolver esto. ¿Qué es la política? Porque ese es el gran espaldarazo histórico ayer de la votación más, o sea, es la política, porque de algún modo, paréntesis, digámoslo también, reconozcámoslo, las 2 votaciones crecieron. Entonces, las 2 votaciones crecieron y creció. Es una participación electoral que es un gran respaldo a la política, también, a la democracia. Es la primera elección presidencial de voto voluntario en que participa más del 50%. Y estamos hablando del 55%, lo que es, no, sigue habiendo la preocupación por el 45% que no participa, pero ya por lo menos podemos decir la mayoría de los chilenos y chilenas legitimaron la política electoral institucional como una salida, pero que no puede entenderse sin también la gran votación que hubo en el plebiscito. Es decir, estamos en presencia de posibilidades de reconstrucción de la relación entre política y sociedad que se vio quebrada y cuya presión más grande fue, digamos, el estallido, y que tuvo una forma particular de recomponerse con el proceso constituyente, pero que ahora retoma la tradición de resolver los problemas de la sociedad, que es a través de la elección presidencial. ¿Ves tú también en esto una relegitimación de la política, María José?
Sí, yo creo que, mira, a mí me gustaría como sentar ciertas bases, así. Uno podría decir, ¿no es cierto? Yo, Manuel Antonio, estoy completamente de acuerdo contigo que aquí ya no cabe duda, y creo que eso es un proceso que la derecha va a tener que vivir ahora en esta recomposición, que podemos verlo después, de que este país exige cambios. O sea, a mí me parece que leerlo de otra manera es imposible. Yo he postulado siempre que eso se podía leer desde muchísimo antes, ¿verdad? Podemos después discutir esto, pero creo que definitivamente ahí no hay ninguna duda. Pero sin embargo, creo que tampoco hay ninguna duda en esa tensión, ¿no es cierto?, entre el orden y el cambio. Y si ustedes, digamos, uno lo pensara así, en algún sentido es la misma izquierda extrema cuando plantea esa dicotomía entre el cambio y el orden, la que yo creo es la que posibilita el camino de José Antonio Kast, ¿no es cierto? O sea, que está posibilitado justamente desde una activación del miedo, ¿verdad? Entonces, lo que me parece que ocurre ayer, y en ese sentido coincido yo con Carlos, creo que una vez más, ¿no es cierto?, Chile tiene dos elementos donde hay que fijarse y donde yo pongo la confianza. Uno, que tiene que ver con los gestos republicanos. Ayer llegamos a una elección donde se dudaba completamente de que si se iba a reconocer o no al ganador, estábamos dudando, ¿no es cierto?, de si era posible incluso saber quién iba a ser el presidente, se habían puesto ciertos estereotipos sobre los candidatos y creo que ayer todo eso vuelve a su orden y para mí eso es muy importante. Es muy importante y creo que José Antonio Kast hace un gesto rápido, muy caballeroso de reconocer y de ponerse a disposición, y creo que Gabriel Boric hace exactamente lo mismo, y Piñera, por supuesto, cumpliendo el rol que le corresponde. Entonces, en ese lugar donde efectivamente la política, la democracia representativa, la expresión ciudadana, y sobre todo haber entendido como ciudadanos que es importante participar, que no es posible marginarse, creo que en ese sentido gana la democracia absolutamente. O sea, ahí completamente de acuerdo. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la tensión que yo veo en este momento? Creo que tenemos las condiciones para hacer un gobierno de acuerdos y de diálogos que produzca o que genere los cambios necesarios sin pagar costos que está claro la ciudadanía no está dispuesta a pagar. Sin embargo, yo en el mismo discurso de ayer, que creo que también es un muy buen discurso, veo vivas, muy vivas, las dos almas de Gabriel Boric. Por un lado, los acuerdos, la gradualidad, la mesura, ¿no es cierto?, la baja de expectativa, es decir, vamos a un momento difícil, tenemos que todos hacernos cargo, la unidad, pero por otro lado, también veo una generación de expectativas muy grande y lo veo de repente, ¿no es cierto?, recuperando de alguna manera el tono de la primera vuelta, coreando, digamos, con la calle y sacando, por ejemplo, el tema del indulto, que hoy día vuelve a ser tema. Y entonces, más allá de cómo lo gestione, creo que esa tensión de volver al hogar político va a ser la gran prueba de fuego. Es decir, si esta mesura, y no quiero decir mesura en el sentido de desconocer los cambios, sino que quiero decirlo en el sentido de cómo deben realizarse esos cambios, cómo deben producirse esos cambios, ha sido simplemente una estrategia electoral o corresponde mucho más a una maduración, si uno quiere, a entender que estamos en un lugar distinto en este momento, en un candidato que al igual que su contendor, digamos, jamás pensaron que iban a estar ahí y por lo tanto en algún sentido han vivido un proceso acelerado de madurez respecto del rol que deben cumplir. Yo creo que ese eje es donde yo miraría para ver si esos cambios necesarios se pueden ejecutar o no. María José, ¿era posible que el candidato electo, surgido de las luchas sociales y de las movilizaciones sociales, que expresó la vinculación entre lo institucional y lo social en los momentos claves, como fue, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, que era apoyado básicamente el candidato de la izquierda, con un electorado muy diverso, entre los cuales, por supuesto, que está la votación de ayer, los votos nuevos de ayer, pero también está la votación anterior. Era posible que no hiciera referencia a contenidos fundamentales, centrales de su programa, y a temas que la gente gritaba ahí en la concentración, tanto la del día jueves, en Santiago al menos, como la de ayer, respecto al tema de los presos, de las violaciones sostenidas durante el estallido por parte del Estado, etc. ¿Era posible no hacerlo?
Y la manera como lo hizo, perdón, es que eso sería negar que existe ese problema. Y que hay gente que votó por Boric por eso. Entonces, lo importante es la manera como lo dijo. Y lo que dijo fue, básicamente, creo yo, es decir, esto es lo que yo pienso. Y al mismo tiempo el reconocimiento, esto no lo puedo hacer si no cuento con la mayoría para ello. Entonces, hay que reconocer la doble tensión. Hay que reconocer la doble tensión. No es imponer una sobre otra. Estas dos cosas van a tener que estar presentes. No sé, Carlos, cómo lo ves. Oye, yo, una sola cosa, Manuel Antonio, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo te devuelvo la pregunta. Mi pregunta tiene que ver no con el discurso de ayer, sino con esa tensión que tú mismo reconoces en el discurso de ayer. Y yo creo que el desafío, si uno lo mira, es manejar adecuadamente esa tensión. Sin duda. Lo manejo, lo es así. Entonces, yo miraría muchos elementos, no solo un elemento. El discurso es un elemento. Las declaraciones de hoy día son otros elementos. El gabinete es otro elemento. Pero desconocer que esa tensión existe me parece a mí imposible. Y existe con muchísima fuerza y ahí está el riesgo. Yo no digo que el riesgo vayamos a correrlo hacia la pérdida, lo podemos correr al contrario, hacia la ganancia. Pero que está, sobre todo en un candidato que declaró en el proceso de esta segunda vuelta, hizo distinciones, por ejemplo, respecto del indulto muy claras. Y entonces la pregunta que queda es, ¿cuál de los dos caminos vamos a recorrer y cuánta es la presión que en algún sentido sus votantes originarios, la calle o como tú lo quieras poner, digamos, va a ejercer en este presidente dispuesto, honestamente, creo yo, a ser el presidente de todos los chilenos? Es el presidente de todos los chilenos con un proyecto, con un programa. Pero es que no sabemos si el programa es el de la primera vuelta o el de la segunda. Yo espero que sea... es que están los dos. Es que eso es lo que hay que entender. Están las dos cosas. Y lo que tú dices, es decir, si tiene que ser uno u otro, estás diciendo no hay tensión. Hay que elegirlo. Tienen que haber... Claro, la tensión es los dos. ¿Cómo compatibiliza los dos? Exacto, de acuerdo. Eso es. Ahí estamos de acuerdo. Carlos. Yo creo que la responsabilidad que asume Gabriel es el compromiso con la búsqueda de un tratamiento institucional a las demandas que explotaron en esta sociedad. Y que explotaron en esta sociedad con una esfera política que no tenía capacidad de representación de ello. Y esa esfera política hoy nos representa la alternativa de la moderación. O sea, el sistema de partidos de la transición, insisto, tanto por el lado de la concertación como por el lado de la derecha, perdió capacidad de representación ante otros liderazgos que surgieron en su propio lugar. Entonces, hay un momento de reorganización de esos dos lugares en este momento que está corriendo, y ahí es donde va a estar, creo que, el desafío de la política y el marco de este nuevo ciclo, que ojalá tengan esa capacidad de diálogo, digamos, puesto en nuevas condiciones, porque no va a ser el mismo diálogo que se generó hace 30 años, ¿no? Son otros los temas, digamos, ¿no? En ese momento era salir de una dictadura, etcétera, etcétera. Ahora hay que resolver otros elementos y hay que recomponer la relación entre política y sociedad. Yo creo que ayer la sociedad le dio una gran oportunidad a la política, pero a otra política, a otros actores, ¿no? Porque incluso Kast tampoco es una figura de la transición, Gabriel tampoco, pero no solo ellos, sino que incluso los que venían corriendo en las primeras vueltas, digamos, ya incluso antes. Entonces ahí hay una señal muy fuerte de la capacidad que tengan estos nuevos actores de poder llegar a alguna capacidad de diálogo para poder avanzar en estas transformaciones. Porque si no se avanza en las transformaciones, obviamente que las cosas van a tender de nuevo al desborde de lo político. Cosa que estoy de acuerdo, nadie desea. Pero lo que insisto es que yo creo que aquí el tema es poner, si estamos hablando más como analistas que como personas que estamos abanderizados en este rato, es la capacidad de constitución que tengan ambos bandos, fundamentalmente en términos de esa capacidad de diálogo y en términos de esa capacidad de resolución de caminos para las transformaciones, que a la sociedad le parezca satisfactoria, a esta sociedad que tiene una propensión a la movilización mucho más alta que la de los 90, ¿no? Entonces, combinar esos elementos con nuevos actores. Con nuevos actores que van a hacer su debut histórico, no solo debido por la juventud de Gabriel, sino que no es tan joven, digamos. De todas maneras, también hay un proceso de reorganización de la derecha en este rato corriendo, ¿no? Y ahí es donde se va a poder fraguar realmente, ¿ah? En este parlamento que está quebrado, pero además, si ustedes se fijan, los colores son todos otros, no son los colores de los parlamentos a los que estábamos acostumbrados hace 20 años, digamos, ¿no? Por lo tanto, no son ese tipo de actores.
¿Mm? Aquí no van a ser los Enrique Correa los que van a llegar a los acuerdos con los Valerinos, ni los Insulza con los, qué sé yo, con los Coloma, por ejemplo, ¿me entiendes? No, van a ser estos otros. Entonces, la pregunta es, y aquí se van a probar con la historia realmente, ¿no? Con la historia. Ante un momento que digo, una encrucijada histórica que es muy compleja, pero que va a responder a toda esta esfera política que se está reconfigurando. Que me parece que hay que seguirla en todos estos planos, me refiero. Vamos a tener que seguirla, ¿no? Analizándola, digamos, ¿no? Ahora, yo quisiera plantear desde otro ángulo esta discusión. A mí personalmente, quizás porque soy el mayor, me llama, por no decir el más viejo, me llama la atención la continuidad del clivaje de la sociedad chilena. Todo el mundo ha hablado de la ruptura del tejido social, todo eso, pero yo creo que la división fundamental de la sociedad chilena, dejando de lado por el momento el tema que me parece central también, que es el tema de los pueblos originarios. Pero el clivaje central es el que fue planteado en el plebiscito del 88. Me llama la atención con temas y discursos diferentes, y sobre todo con actores diferentes, y con proyectos diferentes. ¿Me permite un comentario ahí? Sí. María José, disculpa esto, porque esto es un poco del gremio, ¿eh? Pero yo creo que aquí yo volvería un poco a ese Weber que hacía la advertencia sobre el exceso de burocratización de una esfera política ensimismada que se vuelve hacia adentro, empieza a producir un deterioro a la política, que en Europa todos sabemos a dónde llevó eso. Entonces, esos actores se fueron anquilosando. Sí, de acuerdo. Perdón. Entonces, quizás el clivaje se mantenga, pero va a quedar en manos de otros actores. Perdón, es que eso es lo que quería decir. Estamos en presencia, y decía, me llama la atención, los porcentajes de votación. Si no son tan diferentes. Solo que los actores son distintos. Ese era el punto central. Estamos en presencia. Y al final, Kast, ¿qué representado? ¿Qué terminó representando? Otra cosa, como haya hecho la campaña, el candidato, no había nada más duro en la derecha hoy día, en la derecha democrática, eso hay que aceptarlo. No había nada más duro, más que estuviera más cercano a lo que fue lo que llaman la obra de la dictadura, que Kast. Y no hay nadie que expresara mejor la oposición a eso que la izquierda. Y tenemos por primera vez, después de Allende, un gobierno principalmente de izquierda. Claro, se podrá decir que hay que superar las categorías, pero ese es el dato real. Entonces, mi impresión que si uno toma en conjunto el proceso constituyente con el liderazgo presidencial y las reticencias o, digamos, por decirlo así, los límites que pone la elección parlamentaria, estamos en presencia, en la posibilidad de la resolución del conflicto histórico más importante, el clivaje histórico más importante que ha tenido la sociedad. Y eso no lo podían hacer los actores de la transición. Pero no hay que olvidarse, independientemente de lo que haya ocurrido ayer, y yo creo que eso es muy importante, lo planteado, la manera como se condujo Kast ayer, sin duda, y la manera como contestó a eso Boric en su discurso también es notable. Pero lo que es cierto es que esa candidatura expresaba la radicalización de una derecha, y el rechazo a lo que había sido una derecha más democrática. Entonces, yo
lo que quiero insistir es que hay una continuidad histórica con actores distintos que es clave a tener en cuenta. Y si no hay la percepción en la mayoría que ganó que aquí se está realmente construyendo otra sociedad apoyado en lo que es el proceso constituyente, yo tengo la impresión que la épica y la mística y la adhesión que suscitó la candidatura de Boric se podría romper. De nuevo volvemos al tema de la doble tensión. Pero el tema de la transformación tiene que ver con la superación de un clivaje de una sociedad todavía dividida por su pasado y a la cual le ha ido agregando cosas, pero esas cosas no han creado nuevos clivajes en el plano político, sino que se suman a los clivajes anteriores. Y así, quien aparece representando lo que fue la obra o el orden social de la dictadura, tenía posiciones que eran sobre temas nuevos, pero que eran claramente asimilables al modelo, como se le quiera llamar, heredero de lo que fue la dictadura. Y los otros, ante la incapacidad de conducción de los sectores políticos de lo que fue la concertación, todos los clivajes nuevos los pusieron en manos de la candidatura de Boric. ¿O no? Mira, yo estoy completamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Creo que aquí hay un elemento permanente. La votación del plebiscito del 88 es casi idéntica a la que se obtuvo ayer. O sea, casi idéntica. Exacto. O sea, que casi numéricamente idéntica. Entonces, por supuesto que hay algo permanente, y ese algo permanente a mí me parece que es muy relevante en el sentido que esta es una sociedad diversa, con miradas diversas, pero que pueden converger. O sea, eso me parece a mí que es importante, pero yo pensaría que ese permanente es un constante que va por debajo, pero que obviamente va tomando formas distintas a medida que las sociedades avanzan. No son las sociedades chilenas, sino que la sociedad, el mundo, digamos, cambia. Entonces, si tuviéramos que pensar hoy día en que ese cambio lo está representando Gabriel Boric, y voy a decir el mundo que representa en un sentido bien amplio, ¿ya? O sea, porque alguien que obtiene la votación de ayer tiene una representación amplia, ¿verdad? O sea, no podemos restringirlo a su lugar de origen, podríamos decir. Y yo creo que en ese lugar hay ciertas cosas que la candidatura de Boric hace muy bien. Primero, creo que es el que interpreta la sensibilidad de la sociedad en el sentido más amplio mejor. Evidentemente así lo hace. O sea, la sociedad lo reconoce a él como alguien que entiende la complejidad actual y él entiende la complejidad también social. Y en ese sentido me parece que es mucho más representativo que, por supuesto, José Antonio Kast, cuyos votos estaban mucho más anclados, ¿no es cierto?, en un anti-algo que en una construcción del sí mismo, ¿vale? O sea, ahí no tengo yo ninguna duda. Creo que dentro de esos elementos habría que destacar primero que hoy día, me parece a mí, la sociedad está exigiendo nuevas formas de representatividad. Es decir, ya no es tan dado, yo creo que también ahí hay un desafío. No es posible pensar la política hacia adentro, puertas adentro. Y no quiero referirme a una cocina, sino que a decisiones o expectativas que se frustran desde dentro. A mí me parece que estamos en un momento extremadamente difícil, donde parte de la genialidad que puede producirse aquí es hacer de alguna manera partícipe, no digo vía plebiscito, sino que vía comunicación, formas de estar en los territorios, ¿no es cierto?, de hacer visible y hacer la ciudadanía parte de las dificultades que van a venir para este país de forma evidente, de modo que esas expectativas que se generan no sean un motor de frustración, sino que sean un motor de construcción. ¿Cómo podemos construir, ¿no es cierto?, un país? Y si ustedes ya me fuerzan, digamos, a generar quizás cuál sería el mejor logro, y yo ahí de nuevo, Manuel Antonio, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que es superar el concepto de los otros. Este es un país que desde la dictadura, digamos, hasta el día de hoy, con distintas formas, siempre han habido unos contra los otros. Y aquí yo veo una oportunidad generacional, una posibilidad con la Convención Constituyente de construir una sociedad con sus diferencias, con sus legítimas distancias, por supuesto, pero que no entienda al otro como enemigo y que además tenga una característica que es muy epocal, que sea flexible y que sea porosa para que pueda ir adquiriendo esas formas
que va a tener el mundo de hoy día, porque quizás la única cosa clara que tenemos es que de aquí en adelante, no en Chile, en el mundo, la disrupción va a ser la norma. Y para ser parte de esa disrupción, lo que se requiere es una capacidad adaptativa enorme. Y Gabriel Boric, sinceramente, creo que tiene esa capacidad adaptativa y tendrá que gestionar justamente esta tensión entre sus capacidades, ¿no es cierto?, y la gestión de un país que, por supuesto, es desafiante, es difícil, y de un país que tiene, como tú dices, Manuel Antonio, esta permanente, una manifestación que podríamos decir que es de derecha. Habría que discutir, y sería interesante discutir qué es ser de derecha hoy día, que tampoco me parece que es una respuesta tan evidente y tan clara, pero que está ahí, hace fuerza, y sobre todo una ciudadanía que ha votado por él, pero que yo insisto, no creo que ocurra, pero si él de verdad entiende esto, como lo entendió Sebastián Piñera, como un cheque en blanco, podríamos tener un problema. Estos son votos que están de alguna manera condicionados a una manera de estar en el poder y que los puede perder, como lo ha perdido en muchos países del mundo, una luna de miel corta y muy voluble. Y como viene ocurriendo en Chile en el último tiempo. Por supuesto. Carlos, ¿por qué no aprovechas de plantear también cómo ves tú los temas entre inmediatos o mediatos, pero del futuro, de las perspectivas actuales? Voy enseguida para allá. Que el problema es conjugar el tema de las transformaciones. Ahora, pero si te fijas, pongámonos un momento en América Latina. En América Latina, en este rato hay una cantidad de crisis y de debilitamiento de los sistemas políticos enormes, por todos lados. Hay países vecinos donde tenemos a todos los presidentes encerrados, ¿no? Y aquí podríamos estar a puertas de tener la posibilidad de resolver esto, después de haber tenido un costo social ya innegable, pero quizás realmente por la vía de la deliberación racional, que permitiese encauzar un proceso de refundación de la política. Por decirlo de algún modo, esa república de la transición, ya como esfera política me refiero, ya dejó de operar para la sociedad. Entonces, el problema de conducir esta resolución, estos equilibrios entre transformación y reconocimiento de diversidad política, ahora no lo digamos solamente en términos de como lo acostumbramos a decir nosotros, cuando decimos diversidad nos tendemos a referir solamente a las libertades sexuales, reconozcamos esa diversidad. Yo lo decía la otra vez, quizás de otra manera un poco más gráfica, bueno, era otro medio, digamos, no era la radio y la Universidad de Chile, pero decía, o sea, es legítimo que haya 1 millón de personas a favor del aborto y 1 millón de personas en contra del aborto, eso es legítimo, es parte de los conflictos culturales de este entramado social, de esta geografía social y cultural. El problema es que no hemos tenido la capacidad de resolverlo a través de la esfera política, y nuestro drama es que terminamos en el Tribunal Constitucional con ese asunto. Entonces ahí es donde la salud de la política está mala, ¿no? Entonces la posibilidad de reconstruir institucionalmente la política, sin pasar por los costos que se ha pasado en este rato en otros lugares de América Latina, impeachment, etcétera, creo que ahí está la gran posibilidad que hay en este momento, y me parece, yo por lo menos quizás que soy muy optimista, pero me parece que el liderazgo de Gabriel asume esa responsabilidad histórica. Y por eso dije al principio, asume incluso la idea de que es necesario configurar una alianza social y política amplia, mucho más amplia de la que viene sus propias experiencias pretéritas, todas, ¿no? Y se para frente a ese desafío para intentar hacerlo. Entonces no creo que no son dos almas que estén chocando, sino que me parece que hay un proceso, hay un camino más bien. Eso es lo que veo yo. Lo quisiera llevar a un tema más estructural, pero también contingente. Suponiendo que las cuestiones que se han planteado aquí son bien resueltas, y no hay por qué pensar que no. Hay un problema en el país hoy que consiste precisamente en instaurar un programa de cambio, un proyecto de cambio que va a tener que ser con todas las conversaciones que se han hecho. Pero para eso, una cuestión fundamental es la resolución de crisis y problemas inmediatos y al mismo tiempo de la inversión en el largo plazo.
que permita solventar las transformaciones. Yo decía, ¿Cuál va a ser? como el bolero, es como el bolero, la escalera grande y la escalera chiquita van a tener que funcionar a la misma vez. Porque pero ¿cómo ven? Porque aquí, entonces, el gran problema, hay un problema con qué va a hacer el mundo que controla el poder económico. Y cuáles son las posibilidades reales que ese mundo no sea reactivo a este proceso de apoyo mayoritario y que, de alguna manera, por supuesto, con las conflictualidades, con las forme parte y acepte. Quiero decir, se va a tener que partir por una importante, ya lo han anunciado algunos, reforma tributaria, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el sector, el comportamiento de los sectores económicos al respecto? ¿Y qué les va a decir? ¿Qué les dice el presidente? Yo tengo la idea, disculpa por terminar, eso. Yo creo que estamos a las puertas de poder inaugurar un ciclo, no solo histórico nuevo, pongámosle apellido un poco a ese ciclo histórico. Puede ser un ciclo de modernización económica que permita superar economías rentistas, oligopolizadas, que tienen mucho menos competencia de la que dicen que tienen, etcétera, ¿no? Y que introduzca una serie de elementos dinámicos en esta sociedad que le permitan conectarse de otra manera, incluso con las tendencias que están funcionando afuera. Eso va a tener reticencias, por supuesto. Va a tener reticencias, por supuesto, pero aquí es donde yo creo que el componente es que la esfera más determinante empieza a ser realmente la política, porque hay un nivel de colonización empresarial sobre la política que hizo crisis, y que, insisto, no distinguía, digámoslo, a ver, Ponce Lerú, no distinguía entre moros y cristianos, ¿no? Lo subía a todo su avión particular, para decirlo, ¿no? Y después terminaba, ya, eso la sociedad lo llamó abuso. Y eso no va a funcionar más. Entonces, recomponer la política para un nuevo ciclo, fortalecer una institucionalidad democrática, de alguna manera también pasa por realmente empoderar a la política efectivamente. ¿Me entiendes? Por eso decía, o sea, no se trata solamente, bueno, de un conflicto cultural, de que 1 millón se oponga, 1 millón esté a favor del aborto, no hay problema. Ya los chilenos dejamos de pensar que vamos a poder sacar a 1 millón de personas de la sociedad, como una vez lo hicimos, ¿no? ¿Ah? Y terminaban en el exilio o muerte, ya no vamos a poder eliminar a 1 millón que no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Vamos a vivir todos juntos adentro. Bueno, eso de otra manera también implica que hay sectores con mucho poder, con mucha capacidad de determinación, que han contribuido de una manera también determinante a la crisis de la calidad de la política chilena. Y yo creo que el tema de la salud de la democracia hay que preocuparse ahora. Pero esos sectores no se mueven necesariamente en la política. Ni siquiera necesitan a la derecha. Entonces, tú tienes que tener alguna forma de relación directa, llamémosle que es política, pero no es la política en el sentido de la coalición tal que se pone de acuerdo con la coalición otra. Implica alguna conversación que va a llevar a regulaciones y otras cosas, digamos ya, reforma, pero que toca, que no pasa por decirlo así, desgraciadamente, ni siquiera por el Congreso. Claro. Pasa por las acciones que toman los grandes poderes económicos. No pasó por el Congreso los 24 o 28 mil millones de dólares que hay fuera del país. No. Entonces, ¿cómo haces eso? Y ahí entra el problema de cómo se relaciona este gobierno con una clase empresarial demasiado amarrada a un determinado modelo económico. Tú tienes que darle las oportunidades de reconversión, sin duda, pero ¿estarán dispuestas? ¿Cómo lo ve María José? Mira, yo aquí voy a disentir un poquito contigo, Manuel Antonio. Mira, yo creo que grupos reactivos a los cambios o que buscan quedarse de alguna manera instalados en un lugar de comodidad existen en los dos lados. Existe siempre. Y yo creo que el riesgo que tiene si nosotros nos ponemos en esos polos, ¿ya? Tiene que ver con justamente la palabra refundar, o sea que es reinstalar mi visión de mundo sobre la tuya.
hacia un lado o hacia el otro lado. Yo creo que hoy día el gran aprendizaje es que esa refundación no solamente no es positiva, sino que no es lo que el país quiere. Lo que el país quiere son cambios, transformaciones que no se hagan imponiéndole al otro su forma de vida. Y yo ahí, Carlos, comparto contigo absolutamente que en un país haya una mitad que piense respecto del aborto o respecto de los derechos sociales o respecto de lo que quieras, ¿no es cierto? Que tenga miradas antagónicas incluso, a mí me parece que es algo positivo. La diversidad es un elemento positivo y sobre todo en este mundo vivimos en la diversidad y tenemos que aprender a valorarla. Yo creo que hay un valor enorme. Cuando esa diversidad se transforma en algún sentido en un problema, no en sí misma, sino cuando no es diversidad, sino cuando es reaccionar con temor, con odio frente al otro. Entonces, si tú me dices, mira, los empresarios, yo no usaría el término los empresarios, yo usaría algunos empresarios. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en el lado de, no sé, el Partido Comunista, digo lo mismo, son algunos representantes, pero no generalicemos. Entonces, primero yo abandonaría eso. Y segundo, ¿cómo pienso que puede ocurrir? Yo creo que aquí hay un país donde han quedado bastante claros. Para el grupo mayoritario, siempre van a haber, ¿no es cierto?, grupos más extremos, que hay una manera distinta, yo diría, primero, de relacionar la política con el poder económico. Esa es una exigencia radicalmente diferente. Y también creo que es un país donde los abusos, donde las demandas sociales están en la mayoría, digamos, instaladas como necesarias y positivas. Ahora, todo eso que me parece espléndido, creo que es un proceso que la política efectivamente debe solucionar sin entender al otro como enemigo. Si estamos siempre en la lógica de opresores y oprimidos, entonces lo que hacemos es mover el péndulo. Entonces, no son los empresarios los causales del mal social. Yo no lo creo así. Por el contrario, creo que la empresa es un gran motor de desarrollo. Lo que hay que establecer son controles, ¿no es cierto?, para que ese mundo pueda participar adecuadamente. Y en esos controles tendremos que avanzar en conjunto, y yo creo que el grueso del país está muy de acuerdo en esa ruta. Ahora, respecto de sacar la plata del país o no sacar la plata del país, yo creo que ahí hay que mirarlo desde otro lugar. Los gobiernos, la Convención Constituyente, todos los ciudadanos tenemos que generar condiciones realistas. O sea, uno no puede pedirle a las personas conductas heroicas. Si aquí se genera una sensación de inestabilidad, entonces obviamente las platas van a ir hacia otros lugares y quisiéramos creer que no es así, pero eso va a ser así. Entonces también tenemos que, digamos, cooperar a esta reestructuración política desde la realidad, desde generar condiciones de mercado que tengan controles por un lado, efectivamente, pero que generen las posibilidades de certezas para que se puedan desarrollar en este país, digamos, el crecimiento que necesitamos, el empleo que necesitamos, y ahí yo creo que hay una responsabilidad enorme desde los que hoy día van a ser gobierno, enorme desde el Congreso y enorme desde todas las voces o actores políticos que van a formar parte de este proceso, digamos, de flexibilidad, de porosidad, de adaptabilidad, el que yo sinceramente tengo mucha fe. Bueno, que ya estamos redondeando. Yo me quedaría con un mensaje dije de optimismo, ¿verdad?, del principio. O sea, yo creo que la contundencia con que fue refrendada la política como la vía para resolver estas cuestiones es un mandato gigantesco, bueno, como lo han dicho todos, además récord histórico, etcétera, ¿no? Me parece que eso queda en las manos de nuevos actores políticos que se están reorganizando, en curso de reorganización, y me parece que si nos paramos desde el lado en este rato del análisis, más que nada como analistas, digamos, creo que poner el ojo en cómo va corriendo ese proceso de reconstitución de esos actores, me parece que es fundamental. Creo que ahí se juega en gran medida la suerte de la encrucijada en que estamos, y que se resuelva, ojalá, de las mejores formas, ¿no? Y que no llegue a nuevas conflictividades. Oye, y yo creo que yo agregaría una cosa que la dejaste tú puesta como ahí para pase de gol, la dejaste, Manuel Antonio, que yo estoy muy de acuerdo. Y es que aquí la política tiene que tener otro desafío, que es cómo conjuga el corto plazo, en este caso las demandas que configuraron el liderazgo de Gabriel Boric, por decirlo de alguna manera, con el mediano plazo y con el largo plazo. Y eso es un desafío extraordinariamente difícil. Y en esa tensión, creo yo,
se juega el éxito de todo este proceso en el que al menos los tres que estamos aquí, desde lugares bien diversos, tenemos mucha fe. O sea, mucha fe de que así sea y mucha fe de que se recompongan justamente esos vínculos, ese tejido social sin el cual es absolutamente imposible construir un país. Carlos, ¿algo más? Sí, mira. Y tenemos que terminar, ¿eh? Sí, tenemos que terminar. ¿Por qué? Porque tienes que ir. No lo escuché nunca, honestamente, un programa revolucionario planteado ni en la izquierda. Nunca escuché un discurso contra la propiedad privada, por ejemplo. No, pero hay una, mira, yo te diría que totalmente. Hay dos o tres, porque si no sería, o sea, aquí también hay algunos Kaiser, digamos, ya, pero de eso no haría una tendencia. No, por supuesto que no, claro, obvio que no. Ya. Entonces, claro, ese es el tema, y yo creo que en eso hay una sociedad distinta hoy. Hay una sociedad distinta a la que teníamos hace varias décadas atrás. Que yo creo que quizá, ojalá, sea capaz de resolver este dilema histórico, que voy a coincidir con Manuel Antonio, que puesto en el trasfondo más íntimo es el mismo que el que teníamos hace décadas, de una manera mejor, digamos, ¿no? Eso agregaría. Bueno. Oye, ¿puedo decir una cosita súper chiquitita? Yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que quedarse nunca en los extremos, porque eso ensucia la mirada, ¿verdad? Si uno se instala, obviamente, en los extremos, podemos encontrar donde haya, pero sí. Por supuesto, y no quiero entrar jamás en la caricatura, para nada, pero creo que sí existe el riesgo de esta política identitaria, donde entiende que los derechos, digamos, son siempre como en contra de otro. Entonces, quizá ese ánimo refundacional no tiene que ver, y en ese sentido yo veo el peligro, con instalarse como en una etapa en que ahora me toca a mí, sino que no se trata de eso, sino que se trata de evolucionar hacia el lugar donde la sociedad espera estar. Y ese lugar, que es un lugar complejo, se construye, por supuesto, entre todos, saliendo de las caricaturas y entrando justamente al área potente, que es lo que dices tú, Manuel Antonio, ¿no es cierto?, de repensar los paradigmas del sistema político, que podemos llamarle refundación o evolución, como queramos decirle, pero que al final es el desafío en el que estamos hoy día. Eso nos da otro programa. El tema de la dialéctica entre negación y reconocimiento. Eso es. Está pasado en este rato. Ahora, hay que tener en cuenta que esto de la política de las identidades, la identificación de la sociedad con lo que yo soy, que uno puede criticar, es un dato de la causa. Siempre el problema es cómo manejas eso, porque vas a tener, sí, pero antes tenía una esfera de representación, un espacio ontológico que era la política, en la cual la identidad entraba en otra dinámica. Hoy día ese espacio se había perdido y esperemos que lo estemos recuperando. Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias de nada. María José Naudón, muchas gracias Carlos Ruiz. Oye, nos quedó súper pendiente hablar de qué significa ser de derecha, que a mí me importa muchísimo instalarlo porque ese va a ser... O sea, me estás pidiendo que te invite de nuevo. Sí, puede ser, pues no, yo creo que el país se va a construir hoy día desde lugares distintos, por lo tanto hay que repensar quién es la oposición, va a tener un rol muy importante, no solamente en el Congreso, sino que también desde fuera, y eso es muy importante cómo se van, aquí el país lo vamos a construir entre todos, y por lo tanto es importante repensar los dos lugares, porque los dos van a ser actores políticos muy importantes. De partido, sí, lo más importante es que hay un 44-45%. Por eso, y eso es un permanente que ya está instalado. Porque no, digo que eso es lo más importante porque yo creo que el problema del liderazgo de ese mundo del 44% ha sufrido una enorme derrota. La sufrió previamente el liderazgo más tradicional, el liderazgo más clásico, el liderazgo propio de la transición, como diría Carlos. Y ahora la sufrió el liderazgo que intentó reemplazarlo. Entonces, ahí hay un tema que recuperar ese centro para que no, para que no se descomponga lo que realmente la centro derecha tiene o presenta como visión del país. Pero si tú hablas eso es un desafío muy importante. Otro tema, el tema del centro, mi impresión, pero eso hay que dejarlo en la discusión a lo que viene más adelante, pero mi impresión es que va a ser muy difícil recuperar un centro orgánico, eje de la política, como fue durante 100 años en el caso chileno. Yo creo que además era anómalo respecto
a América Latina, ¿para qué decir? Pero sobre todo a Europa y a todos los países. En pocos países ha existido un centro orgánico, no digo electorado de centro, pero un centro orgánico hegemónico, desde el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera. Todo eso. Yo creo que tal como va a haber recomposición en la derecha, tal como ahora tenemos una izquierda distinta a la izquierda clásica, ahí también va a haber un cambio y quizás no haya un nuevo gran partido de centro. Yo tengo la impresión que aquí hay una recomposición de un esquema, la posibilidad de recomposición de un esquema, no digo sea bueno o sea malo, pero lo más probable es que haya de un esquema que fue solamente chileno, que no se da en otras partes del mundo. Y que entonces aquí se volvería a la normalidad si tiende a ser reemplazado un centro hegemónico orgánico por varios grupos, etcétera, por otras formas de relación, etcétera. Bueno, pero tenemos que terminar. Carlos y ustedes ambos tienen otras entrevistas sobre el tema, y así que muchas gracias por haber venido a Tras las Líneas, Carlos Ruiz, María José Naudón, y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a todos. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.